Gracias por estar y continuar del otro lado. Ahora en imagen vamos a hablar del COVID-19, relacionado a una comorbilidad muy habitual cuando escuchamos las informaciones respecto del virus, es la obesidad. Es el tema que vamos a plantear ahora con el doctor Luis Bossi. Él es médico nutricionista especialista en obesidad. Nos habla justamente de este tema, COVID-19 relacionado a esta enfermedad y sobre todo reiterando las recomendaciones que hay que tener en cuenta para evitar, por supuesto, la propagación del virus. Fundamentalmente, nosotros queríamos hablar de obesidad. Yo lo que te quiero decir es que la obesidad es una enfermedad crónica. Claro. Crónica significa que es una enfermedad que dura mucho tiempo, ¿no es cierto? Es una enfermedad de las células grasas. Las células grasas empiezan a invadir el organismo y todo lo que invaden lo reemplazan. Entonces, una de las cosas que hace la obesidad es atacar el sistema nervioso. Entonces invaden el sistema nervioso, destruyen las células del sistema nervioso y las llenan de adipocitos, que son las células grasas, sí. ¿No es cierto? Esa es una de las complicaciones. La otra complicación son en los capilares sanguíneos, en el endotelio. Nosotros llamamos endotelio a la piel interna de una arteria, de un capilar, de una vena, ¿no es cierto? La obesidad daña de alguna manera, ¿no es cierto?, las arterias, y además de eso, la obesidad es una enfermedad que va acompañada de un aumento de la coagulación de la sangre, ¿no es cierto? Sí. Y esta enfermedad del COVID es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, especialmente en el pulmón, pero también en otros órganos. Claro. Entonces, el obeso es uno de los pacientes favoritos del COVID. Hemos visto en internaciones, hay un estudio hecho en Estados Unidos, 277.000 personas internadas en Nueva York, de las cuales el 77% eran obesas, ¿no es cierto? Entonces, y de ese 77%, el 48% terminaron en terapia intensiva, y de ese 48%, la mitad fallecieron. ¿Entendés lo que quiero decir? Yo sé que la obesidad es una enfermedad muy peligrosa, ¿no es cierto? Y asociada al COVID hay que tener mucho cuidado. Yo estuve viendo en los últimos internados con COVID, he visto muchísimo sobrepeso y obesidad. A veces los pacientes como que niegan tener el sobrepeso y la obesidad, pero lo tienen. Y siempre acompañados muchos con hipertensión y con diabetes. Es un trípode que está acompañado ahí con el COVID y que genera muchísimos problemas. Doctor, ha observado también que mucha gente ha logrado este sobrepeso, por decirlo de alguna manera, durante este aislamiento social obligatorio. Bueno, el aislamiento obligatorio hizo que mucha gente se quedara en la casa, que no saliera a caminar, que no hiciera deporte, se cerraron los gimnasios, no fueron a bailar, no salen de sus casas, se quedan, se aburren, ven televisión y comen. ¿No es cierto? Entonces todo eso genera aumento de peso. ¿No es cierto? Nosotros vamos a tener que lo que se tenía pronosticado para obesidad en los próximos años se va a duplicar. Se va a duplicar. Hay una encuesta de factores de riesgo que se hizo el año pasado donde se hablaba del sedentarismo. El sedentarismo es un término médico, pero significa la total inactividad física. Es una persona que no hace nada, ni camina. El 60% de los argentinos son sedentarios. Y coincide justo con que el 60% de los argentinos sufren de exceso de peso. Cuando vos hablas de exceso de peso, hablas de sobrepeso y obesidad juntos. Entonces, no es solamente la dieta, sino la actividad física. Seguro, doctor. ¿Y cuáles son los consejos principalmente para la gente que está viendo el programa para evitar este sobrepeso, o si ya está con un sobrepeso, evitar llegar a la obesidad u otros puntos más complicados? En primer lugar, bajar los niveles de ansiedad, porque todo esto tiene que ver con, ¿no es cierto?, el 60% de lo que pasa por nuestro cerebro, ¿no es cierto? Segundo, generar motivación familiar. Armemos un grupo, salgamos a caminar o hagamos ejercicio en la casa, poniendo algún video de YouTube, ¿no es cierto?, donde se puede hacer ejercicios, ¿no es cierto? Y también bajar un poquito el volumen y la cantidad de comida, ¿no es cierto? Y tratar de mejorar la calidad de la comida, que sea una comida más
menos ultraprocesada, que es la que viene, le compras en el súper y directamente la viene calentás, lista, sí. sino tratar de comer comida fresca, ¿no es cierto? Y que de alguna manera eso, tratando de comer lo justo, no llenarse, comer lo necesario, no repetir, ¿no es cierto? Para que la obesidad no se convierta en un gran factor de riesgo. Está demostrado que los pacientes que bajan de peso tienen menos riesgo de tener COVID. Ajá. Está demostrado que los pacientes que bajan de peso tienen menos riesgo de hipertensión. Seguro. Está demostrado que los pacientes que bajan de peso mejoran de su diabetes. Está demostrado que los pacientes que bajan de peso sufren menos de depresión. Está demostrado que los pacientes que bajan de peso parecen más jóvenes y joviales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estamos llegando a una definición. Acá la obesidad genera envejecimiento, también, ¿no es cierto? Y el envejecimiento que produce muchísimas alteraciones como disminución de las defensas. Exacto. Entonces, el COVID busca mucho a los pacientes con obesidad. Hay que tener cuidado. Así es. La verdad que excelente, como siempre, doctor, esta charla. Le agradecemos mucho por estar aquí en Imagen y bueno, por hablar de este tema tan importante en los momentos que estamos viviendo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y lo que le quiero dejar dicho a los pacientes, que se comuniquen con su médico de cabecera, que busquen la videoconsulta o la telemedicina si es que no pueden salir de sus casas, para consultar, para hablar con su médico, ¿no es cierto? Para preguntarle lo que sea, ¿no es cierto? Para estar más tranquilos, incluso si se contagian de COVID, el médico de cabecera, tanto en la parte pública y privada, que se está haciendo esto, los acompaña en el proceso, porque esto es un proceso, ¿no es cierto? Que dura 14 días y que en el 80% de los casos puede ser asintomático, y en un 20% de los casos pueden tener síntomas que pueden ser severos. Exacto. Y hay que dejar en claro que los signos de alarma para el COVID es, ¿no es cierto?, una fiebre intensa, cefalea de difícil manejo, la falta de gusto, la falta de olfato, ¿no es cierto?, dolores musculares, un gran decaimiento general, y cuando nos empieza a faltar el aire, cuando sentimos, nosotros llamamos disnea, falta de aire en el reposo o a los esfuerzos, un pequeño esfuerzo, caminar, y nos falta el aire, estamos en alerta roja. Bien. Tenemos que consultar urgente. Si nosotros consultamos urgente, podemos evitar quedar internados, podemos evitar entrar en la terapia intensiva, podemos evitar, ¿no es cierto?, que terminemos en un respirador. Si nosotros tenemos pequeños cuidados, yo siempre digo, el término distancia social lo estamos cambiando por distancia corporal, porque distancia social la podemos contrarrestar con llamadas, con videos, con formas de comunicarnos, porque internet, las computadoras, los televisores nos permiten. Lo que sí tenemos que tener una distancia corporal de más de 2 metros, en lo posible, usar el barbijo, ¿no es cierto? Y tratar de tener una vida social no tan activa, porque si tenemos una vida social activa, también se convierte en un factor de riesgo. Excelente mensaje, doctor. Muchísimas gracias, y bueno, también felicitaciones por la loable tarea que usted realiza, y también todo el personal médico. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.